Una pregunta nacida de una historia que exploramos no hace mucho tiempo. El cuento del monstruo más antiguo del mundo. Hablamos de una criatura de inmenso tamaño y edad inescrutable. Un ser que precede a la humanidad, quizás incluso a los dinosaurios. Fue descrito en textos fragmentados, en leyendas susurradas transmitidas de generación en generación de marineros. Hablaban de una forma colosal, una montaña viviente moviéndose bajo las olas. Una entidad que fue testigo del nacimiento y la muerte de continentes. Pero la historia no terminó ahí. Nos dejó con una incertidumbre escalofriante, un vacío tan profundo y oscuro como el océano mismo. La evidencia que presentamos fue convincente, pero incompleta. Mapas antiguos con advertencias de aquí hay dragones. Registros fósiles que muestran lagunas, extrañas anomalías que los paleontólogos luchan por explicar. Tocamos el Leviatán bíblico, el Kraken nórdico, la Tiamat babilónica. ¿Eran todos estos mitos separados? ¿O eran diferentes culturas, separadas por el tiempo y la geografía, todas describiendo la misma y singular entidad? La posibilidad es asombrosa. Sugiere una presencia global, un observador silencioso acechando en las llanuras abisales durante millones de años. Esta es la pregunta que nos trae aquí esta noche. ¿Qué pasa si la historia nunca terminó realmente? ¿Qué pasa si el monstruo, este titán primordial, no pereció en los anales de la historia? El pasado no es un país muerto, es un paisaje lleno de ecos, de advertencias. Para entender el presente, primero debemos escuchar los susurros de la historia. Los relatos no se limitan a una cultura o a una época, son un coro global de miedo y asombro. Consideren el Codex Marinus, un manuscrito medieval poco conocido que una vez tuve en mis manos en una colección privada en Lisboa. No es una obra de fantasía, es una guía para navegantes. Detalla corrientes, costas, peligros, y en varias páginas describe encuentros con lo que el autor llama la Aspidochelone. Una criatura tan inmensa que a menudo se confundía con una isla viviente, atrayendo a los marineros a su perdición sobre su lomo. Las descripciones son inquietantemente consistentes a lo largo de los siglos. Plinio el Viejo, el naturalista romano, escribió sobre enormes bestias en el Océano Índico, capaces de derribar los barcos más grandes. Las sagas nórdicas, como la famosa saga de Orvar Odr, hablan del Hafgufa, o vapor marino. Las sagas lo describen como una criatura que se alimentaba regurgitando cebo, creando un festín para peces más pequeños. Luego, abriría su colosal boca y se tragaría los peces, el agua, y cualquier barco desafortunado atrapado en el remolino resultante. En el folclore japonés, existe la historia del Umibozu, una figura masiva, oscura y humanoide, que emerge del mar para volcar embarcaciones. Los relatos de marineros del período Edo describen una cabeza suave y redonda, como la de un monje, emergiendo de un mar en calma. Exigiría un barril a la tripulación. Si se negaban, los destruiría. Si lo proporcionaban, la criatura lo llenaba de agua de mar y hundía el barco de todos modos. La famosa Carta Marina de Olaus Magnus, de 1539. Es una obra maestra de la cartografía, pero también es un bestiario de los mares del norte. Está lleno de criaturas con detalles aterradores. Serpientes marinas, langostas monstruosas, algo más. Los cartógrafos de esa época eran meticulosos. Eran científicos de su tiempo. No simplemente añadían monstruos por decoración. Dibujaban lo que los marineros reportaban ver. ¿Qué vieron esos marineros que impulsó advertencias tan vívidas y persistentes? Uno podría descartar estas historias como ficciones de una era precientífica. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia misma comienza a descubrir evidencia que se alinea con estos mitos antiguos? La línea entre la leyenda y la realidad comienza a difuminarse. Durante décadas, los biólogos marinos se han sentido desconcertados por un sonido misterioso grabado en las profundidades del océano. Un sonido conocido como el bloop. Fue detectado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, o NOAA. El sonido era de ultra baja frecuencia pero increíblemente potente. Fue captado por sensores distribuidos a lo largo de 5.000 kilómetros de distancia. La NOAA sugirió inicialmente que el sonido era consistente con el de un gran terremoto de hielo, el crujido de un iceberg gigante. Esta se convirtió en la explicación oficial. Pero hay un problema con esta teoría. La firma acústica de el bloop no coincide perfectamente con la de un terremoto de hielo.
Tiene el perfil, la variación distinta en la frecuencia de una criatura viviente. Un origen orgánico. Sin embargo, para que fuera un animal tendría que ser de un tamaño mucho mayor que cualquier cosa conocida por la ciencia. Tendría que empequeñecer incluso a la ballena azul. El sonido no se ha vuelto a escuchar. ¿Murió la criatura? ¿O simplemente se ha quedado en silencio? El misterio se profundiza cuando miramos el registro fósil. Vemos evidencia de depredadores marinos colosales, como el megalodón, un tiburón del tamaño de un autobús escolar. La ciencia nos dice que se extinguió hace millones de años. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros? Hemos explorado menos del 5% de nuestros océanos. Operamos con probabilidades, con la ausencia de evidencia. Cada año, descubrimos nuevas especies en las profundidades marinas, criaturas que desafían nuestra comprensión de la vida. Criaturas que prosperan bajo una presión aplastante, oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación. El océano es el escondite perfecto. Es vasto, profundo, en gran parte inaccesible. Una criatura de inmenso tamaño podría vivir toda su vida en la zona abisal y no lo sabríamos. La era de la navegación a vela puede haber terminado, pero los extraños encuentros en el mar no. Las historias no han cesado. Simplemente han cambiado su escenario. Galeones de madera, submarinos de casco de acero, superpetroleros. En 1963, la tripulación del USS Archfish estaba realizando ejercicios de inmersión profunda frente a la costa de Puerto Rico. Estaban a una profundidad de más de 900 metros. De repente, sus operadores de sonar detectaron algo. Algo enorme. Era un solo objeto masivo que se movía a una velocidad que no podían comprender para una entidad biológica a esa profundidad. Lo rastrearon durante 4 días. El informe oficial permanece clasificado. Avancemos hasta la década de 1980. Un submarino soviético clase Typhoon, el más grande jamás construido, estaba patrullando en el Atlántico Norte. Según un informe ahora desclasificado de un exoficial, el sonar pasivo del submarino captó algo que paralizó a la tripulación de miedo. La firma de sonar era de un objeto estimado en varios cientos de metros de largo. Se movía con patrones inteligentes y deliberados, rodeando el enorme submarino como si fuera un juguete. No éramos lo más grande en el agua. Nunca fuimos lo más grande en el agua. Estos no son incidentes aislados. He hablado con pescadores desde Galicia, Japón, Noruega, Chile. Cuentan historias similares, siempre en voz baja, temerosos de ser ridiculizados. Hablan de momentos en que sus pantallas de sonar de repente muestran un fondo falso, una forma masiva que se eleva desde el abismo debajo de su barco, solo para volver a hundirse. Hablan de inmensas sombras que pasan bajo sus cascos a plena luz del día, sombras demasiado grandes para ser una ballena o un banco de peces. Uno de los relatos modernos más convincentes proviene de la doctora Arlise Caster, bióloga marina. En 2003 estaba usando un sumergible de aguas profundas en la fosa de las Marianas, a una profundidad de casi 8.000 metros. Las potentes luces del sumergible de repente se reflejaron en algo. No era roca. Lo describió como biológico y escamado. Las escamas, escribió, eran del tamaño de platos de cena. Solo vio una pequeña fracción del objeto mientras el sumergible era sacudido por una potente estela. El objeto era tan grande que ni siquiera podía adivinar su tamaño o forma completos. Ella escribió: se sintió como si hubiéramos perturbado a Dios. Hay lugares en este planeta donde el tejido de la realidad parece delgado. Lugares donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. El más famoso de estos es el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, hemos buscado explicaciones. ¿Olas rebeldes? ¿Erupciones de gas metano? ¿Anomalías magnéticas? Todas estas son teorías científicas plausibles. Pero, ¿y si son solo una parte de la historia? ¿Y si el triángulo no es un lugar, sino un territorio? El coto de caza de un depredador colosal y antiguo. Tomemos el caso del USS Cyclops, un enorme carbonero de la Marina de los EEE, que desapareció en 1918 con 306 almas a bordo. No envió ninguna señal de socorro. El clima estaba en calma. Simplemente desapareció. Nunca se encontraron restos. ¿Qué fuerza podría obliterar un barco de 165 metros de largo tan completa y rápidamente?
pero un ataque de una criatura de tamaño inimaginable, tirando del barco directamente al abismo. Eso podría no dejar nada en absoluto. Esta teoría también arroja una nueva luz sobre la desaparición del vuelo 19 en 1945. 5 bombarderos torpederos de la Marina de los EEUU desaparecieron durante un ejercicio de entrenamiento. Las últimas transmisiones de radio del líder del vuelo son extrañas. Habló de estar perdido, de sus brújulas girando, de que el océano se veía mal. ¿Y si lo que vio no fue un instrumento que funcionaba mal, sino el efecto superficial de una criatura gigantesca moviéndose bajo las olas? El Triángulo de las Bermudas se encuentra sobre algunas de las partes más profundas del Océano Atlántico, incluida la fosa de Puerto Rico, que se sumerge a una profundidad de más de 8.000 metros. Si una criatura del amanecer de los tiempos existiera en algún lugar, esta sería la guarida perfecta. Un reino profundo, oscuro y vasto. Las desapariciones suelen ser repentinas y totales. Esto no es característico de fallas mecánicas o eventos climáticos que suelen dejar un rastro de evidencia. Sin embargo, es característico de un ataque depredador. Un golpe rápido y abrumador desde abajo. Buscamos explicaciones complejas para una física que no entendemos. Pero quizás la respuesta es mucho más simple, mucho más primitiva. Quizás simplemente estamos confundiendo el territorio de un depredador con una anomalía científica. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por esta noche. Hemos examinado antiguos susurros y datos modernos. Cada hilo, por sí solo, puede ser descartado. Pero cuando se entrelazan, forman un tapiz de escalofriante posibilidad. Emerge un patrón, una forma en la oscuridad, una sombra que se ha extendido por toda la historia de la humanidad. Somos una especie definida por nuestra curiosidad, pero también por nuestra arrogancia. Hemos mapeado el genoma, hemos dividido el átomo, hemos caminado sobre la luna. Nos paramos en las orillas, mirando la vasta y plácida superficie del océano, y vemos un espacio vacío para cruzar. Vemos un recurso para explotar. Rara vez, si acaso, consideramos que el océano podría estar mirándonos, que no somos los dueños de este mundo, que somos simplemente inquilinos ruidosos que viven en la delgada corteza seca, mientras el verdadero y antiguo propietario duerme en el sótano de abajo. La pregunta ya no es solo ¿podría existir? La evidencia, fragmentada como está, exige que hagamos una pregunta más profunda e inquietante. Si existe, ¿por qué ha permanecido oculto durante tanto tiempo? Quizás simplemente le somos indiferentes. O quizás es inteligente. Quizás está observando y esperando. Así que, la próxima vez que estén junto al mar, hagan una pausa por un momento. Miren hacia esa infinita extensión azul-negra y pregúntense, ¿es simplemente agua? ¿O están parados en el techo de un reino habitado por algo antiguo, vasto y quizás todavía muy vivo? La respuesta final, como siempre, permanece oculta en las sombras. Buenas noches y buena suerte.